Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios, me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos hace conocer esos misterios de amor, que nos dan pasos firmes en la fe, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos cómo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús para preguntarle una inquietud que vivían dentro de su religión judía: el ayuno. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, pero Juan proclamará la conversión, anunciará al que viene después en el nombre del Señor, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor les contestará: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Porque viven la alegría del encuentro con el Hijo de Dios. Esta es una expresión hebrea, es hijos de la boda, e indica a los invitados. Con el Señor Jesús participamos en el banquete del Mesías, plenitud de la vida. Isaías capítulo 25, verso del 6 al 12. Isaías capítulo 55, verso 1 y siguientes. Proverbios capítulo 9, verso del 1 al 6. Guardar el luto es señal de muerte. El banquete que el Señor nos ofrece elimina la muerte.
para siempre y enjuga las lágrimas de todos los rostros. Isaías capítulo 25 verso 8 y Apocalipsis capítulo 7 verso 17. El esposo estará con ellos. He aquí nuestro Dios. Isaías capítulo 25 verso 9. Él es el esposo, el Emmanuel, que está siempre con nosotros. La vida de todo creyente no es simplemente comer, sino celebrar el banquete nupcial, vivir en la plenitud de ese amor, que es el mismo Dios, su esposo. Pero el Señor hará una afirmación posterior. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. El esposo será arrebatado cuando sea elevado sobre la cruz y elevado al cielo. La vida cristiana conoce una plenitud que sin embargo todavía no se ha cumplido. Las bodas ya han pasado. La unión con Dios ya perfecta en el Señor Jesús es el anticipo de lo que será para cada uno de nosotros al final. Ahora hay una ausencia para llegar a la presencia, un ayuno que todavía no se ha saciado, un Viernes Santo que introduce en la Pascua. Su estadía con nosotros por el momento queda bajo el signo de la cruz. Su presencia está en los pequeños, en los que tienen hambre, sed, forasteros, desnudos, enfermos, reclusos, en todas las situaciones de ayuno que nuestra historia conocerá hasta el final. San Mateo capítulo 25, verso 35 y siguientes. Allí, el Señor Jesús está presente a nuestro amor. Nuestro ayuno se sacia por ahora al encontrar al esposo en su presencia crucificada, con la cual está con nosotros hasta la plenitud de los tiempos. San Mateo capítulo 28, verso 10. Cuando entremos con Él en las bodas. San Mateo capítulo 25, verso 20. En esta expresión se hace alusión al ayuno del Viernes Santo, como recuerdo de la cruz, pero se hace alusión sobre todo el ayuno que Él desea en nosotros: compartir el pan con el que tiene hambre, acoger en nuestra casa al desechado, vestir al desnudo, romper las cadenas y quebrantar todo yugo. Isaías capítulo 58 versos 6 y siguiente. Así encontramos al esposo, que es servidor de todos. En nuestra Iglesia Católica hay dos ayunos bien importantes. Uno, que es el miércoles de ceniza, ya que iniciamos ese tiempo cuaresmal de prepararnos en nuestra vida espiritual. Y dos, el Viernes Santo, uniéndonos todos a la pasión de Cristo, el Señor que se entrega por amor en la cruz para salvar a la humanidad. El ayuno es solo parte de ese trabajo espiritual que todo creyente debe hacer si quiere llegar a la santidad propuesta por nuestro Señor Jesucristo. El ayuno es una disciplina espiritual por la que de manera voluntaria la persona renuncia al consumo total o parcial de alimentos por un tiempo definido, con el propósito de lograr un autocontrol sobre los deseos corporales y abandonarse plenamente en Dios. También se puede ayunar con los sentidos y de todo tipo de complacencias corporales, principalmente dejando de obrar de manera impropia, porque el ayuno es un medio de conversión. El ayuno sincero debe siempre estar unido a la conversión y a una conducta moral apropiada, ya que la recta intención en esta va más allá del acto en sí y trasciende en tanto estemos en un estado penitente y de comunión con el Señor. Primero, lo primero que se debe decir del ayuno es que debe ser progresivo, es decir, hay que comenzar poco a poco, que se realiza con unas pequeñas renuncias, como negarte un café, un vaso de agua, un dulce, un postre, un programa de televisión, etc. Esto irá poco a poco con el ejercicio espiritual y esa capacidad de renunciar a sí mismos. 2. El ayuno debe estar acompañado con la oración. Se debe preparar un día antes, por la noche, haciendo oración y ofreciendo a Dios ese ayuno que vas a realizar el siguiente día. 3. Es bueno iniciar ese ayuno con la Eucaristía, para que el Señor esté en medio de su pueblo, para dar fortaleza. 4. La importancia del Santo Rosario, así como nos hace recordar las bodas de Caná, en San Juan capítulo 2, donde el Señor realizará su primer milagro. Porque nuestra Madre, la Virgen María, dirá: hagan lo que Él les diga. Debemos recordar que el ayuno es obra del Espíritu Santo, que nos hace entender ese propósito de vida. Hay personas que por la gracia de Dios pueden ayunar 40 días. Otras personas ayunan los días miércoles o viernes. Otros ayunarán a pan y agua. Y por último, lo importante del ayuno es que se haga con el corazón. También la palabra nos recuerda en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, verso 14 y siguientes. Cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se le acercó, se arrodilló ante él y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y sufre
horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió el Señor Jesús: qué generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráigamelo aquí. Jesús reprendió al demonio y éste abandonó al muchacho, que aquel momento quedó sano. Entonces los discípulos se acercarán al Señor Jesús y le preguntarán aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestará: porque ustedes tienen poca fe. Y coloca de comparación, comparando la fe como una semilla de mostaza, con la autoridad de trasladar montes, y nada sería imposible para ustedes. En el verso 21, de esta clase de demonios solo se expulsa con oración y ayuno. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que has enviado a tu Hijo Jesús, no para condenar al mundo, sino para salvarlo, y así poder recibir el propósito de Dios en la vida de la humanidad. Que a la luz del Espíritu Santo recibimos esos regalos, carismas, que transforman nuestra vida, y que nos unimos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para transmitir con amor, con entrega, la obra de la evangelización, para que el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón, y que las palabras del Señor Jesús son espíritu y vida. Que como Iglesia, en este tiempo, hemos iniciado la Cuaresma, tiempo de oración, de ayuno y limosna, que nos lleva a las profundidades de la gracia, a comprometernos de orar unos por otros, por nuestro planeta Tierra, su flora, su fauna, y de evitar toda forma de contaminación. Que oramos por las naciones y los gobernantes, la gran responsabilidad que tienen de dirigir una nación, de ayudar en la parte social, económica, para dar trabajos dignos, de crecer tanto en lo personal como laboralmente. Nuestros niños y jóvenes, formarlos en la educación. Que debemos ser conscientes que como hermanos debemos ayudarnos unos a otros. Que oramos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el de aceptar ese llamado de Dios que lleva el camino de la santidad. Oramos para que aquellos hermanos que han sido contagiados por este coronavirus sean libres de toda enfermedad, como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto en la parte física como mental. Que la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para realizar grandes milagros en tu vida, porque lo imposible es posible. Ahora entrega tu petición, tu corazón, esa dificultad que estás viviendo, que no estás solo. El Señor está contigo. Es orar con fe, creer en sus promesas, vivir el regalo de la Eucaristía, que Dios se hace palpable en nuestras vidas y que debemos saber esperar en el Kairos, tiempo de la bendición de Dios, que se manifestará en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo.